La mañana empezó con un frío que calaba hasta los huesos, y ella, Clara, caminaba por esos pasillos que se habían convertido en una especie de campo minado. Tenía 60 años, una carrera impecable de más de 3 décadas, y un cariño por esa empresa que, hasta hacía poco, había sido como su segunda casa. Pero hoy, el mismo lugar que la había visto crecer, la miraba con ojos distintos. Ojos que juzgaban su edad, su experiencia, como si fuera una carga. Demasiado mayor, decían con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Cómo un lugar hecho para crecer, para innovar, se había vuelto un escenario de humillación? Clara entró a la oficina de su jefe, el hombre que hasta hacía poco la consideraba uno de sus pilares. La despedida fue seca, sin rodeos. No es nada personal, solo que necesitamos sangre nueva, más joven, más dinámica, dijo con un tono que pretendía ser profesional, pero que no logró ocultar el desprecio. Se lo dijo como quien entrega una oficina vieja, un trasto que ya no sirve, y en ese instante algo en ella se rompió, pero no para quedarse en el suelo, no. Esa misma ruptura fue el detonante de una fuerza que llevaba años guardada bajo llave. ¿Quién era Clara, en realidad? ¿Qué secreto guardaba ese silencio que ahora explotó en su mente con la potencia de un volcán? Mientras hacía las cajas con sus pertenencias, veía pasar a sus compañeros, algunos con miradas de pena, otros con indiferencia y otros más que claramente celebraban la caída de la vieja. Ella había sido más que una empleada. Era una pieza clave en un proyecto top secreto que la empresa había decidido ocultar incluso a los altos mandos. Un proyecto que, de salir a la luz, no solo cambiaría la empresa, sino todo el mercado. Pero nadie sabía eso. Nadie más que ella y un pequeño grupo con el que había trabajado años atrás y del que ya no quedaba rastro. Ahora estaba afuera, pero el poder de ese conocimiento la mantenía atada a un filo invisible que podía cortarlo todo, o darle un giro total a su historia. El día transcurrió lento, como si el tiempo quisiera alargar el momento de su humillación. Pero Clara no estaba dispuesta a dejar que ese final fuera el definitivo. Esa misma tarde, justo cuando el edificio empezaba a vaciarse, ella envió una invitación para una reunión urgente, sin especificar el motivo, ni siquiera a su jefe. Sabiendo que la curiosidad podría más que la rutina, la invitación empezó a correr de boca en boca, hasta convertirse en el tema principal del día. Nadie sabía qué esperaba, pero todos necesitaban saberlo. Cuando llegó la hora, la sala de reuniones estaba llena, directivos, mandos medios, incluso algunos trabajadores que normalmente estaban demasiado ocupados para prestar atención a esos encuentros. Clara apareció en la puerta, no como la mujer abatida que habían despedido, sino con una mirada que quemaba el aire. Caminó directo al centro, con paso firme y con la confianza de quien guarda algo que puede derribar imperios o salvar carreras. Sus palabras fueron medidas, cargadas de una calma inquietante. Empezó a desvelar datos, documentos y hasta grabaciones que nadie se había atrevido a revisar. Todo estaba allí, en su laptop, y su voz fragmentaba el silencio como un martillo que rompe cristales. La revelación era clara. La empresa, en un intento por recortar costos, había ignorado un problema crucial. Un fallo técnico severo en uno de sus productos estrella, descubierto por Clara años atrás y reportado internamente, pero encubierto para que las cifras siguieran subiendo y las inversiones no se frenaran. Ella había resguardado todo el material, porque sabía que algún día esto saldría a la luz y que la compañía tenía que afrontar la verdad. Los rostros comenzaron a cambiar. De la incredulidad pasaron a la preocupación. De la preocupación a la urgencia. ¿Por qué no se tomó acción antes? ¿Cómo había sido posible tanto silencio? ¿Y quién había tenido miedo o intereses para callar todo? Mientras los murmullos crecían, Clara no dejó que la reunión se rompiera en caos. Les exigió responder. Les recordó que las carreras se construyen en la transparencia y la honestidad,
no en la traición y el encubrimiento. Pero el golpe más fuerte no fue la tesis que presentó, sino el modo silencioso y certero en que demostró que ella no solo había sido una trabajadora más, sino la guardiana de la integridad del proyecto, la llave que podía salvar o mandar a la empresa a la ruina si decidían ignorarla. No era cuestión de edad, era cuestión de valor. Y el valor no se mide en años, sino en decisiones. Los segundos se alargaron como horas. Había más preguntas que respuestas. Nadie quería mirar a los ojos de Clara. Sin embargo, todos sabían que ella tenía la razón. Fue ese momento de silencio, tenso y cargado de algo que no podía definirse, cuando la directora general apareció en la puerta. Su rostro mostraba sorpresa, pero también una calma que nadie esperaba. Se acercó, miró los documentos y tomó la palabra. Dijo que nadie merecía ser humillado por edad ni ser descartado sin sentido, y que la verdad que Clara revelaba era una llamada urgente a corregir el rumbo. Pero faltaba más. La directora insinuó que la historia de Clara no era solo un capítulo cerrado, que quizás aquello era solo el comienzo de una lucha interna, que ella tenía un papel vital en el futuro, por encima de lo que los prejuicios quisieran dictar. Cuando Clara salió de la sala, ya no era la misma mujer que llegó esa mañana. La humillación había dejado paso a una fuerza imparable, y entre sus manos llevaba no solo la verdad, sino la llave para cambiarlo todo. El miedo, la desconexión, las etiquetas, todo eso había quedado atrás. Ahora tenía el poder de demostrar que la edad era un número y que la verdadera experiencia era un arma que nadie podía quitarle. Mientras los detalles de aquella reunión comenzaban a filtrarse, las miradas se tornaban diferentes. Había algo en la forma en que Clara se había plantado que desarmaba argumentos y levantaba respeto. Y aunque el camino por delante sería difícil, una cosa era clara: nadie volvería a subestimar su presencia, porque ella sabía, mejor que nadie, que la historia no termina en una puerta cerrada, sino en la manera en que decides hacer que se abra de nuevo, y así, con ese eco resonando en las paredes de aquella empresa que alguna vez la rechazó, Clara se preparaba para lo que sabría sería solo el primer capítulo de una batalla por dignidad, justicia y, sobre todo, reconocimiento. Una batalla en la que la edad no sería un obstáculo, sino su mayor aliada. Dicen que nadie es imprescindible, pero para Clara esas palabras no solo eran injustas, sino profundamente hirientes. A sus 60 años había dedicado más de 35 a esa misma empresa, viendo cómo había evolucionado, sobrevivido crisis y llegado a ser la pieza clave en un engranaje que nadie parecía notar hasta hoy. La reunión donde su mundo se desmoronó empezó como un trámite rutinario, pero terminó siendo un desierto de palabras vacías, cargadas de humillación y un silencio que retumbaba con cada «por tu edad, no encajas en esta nueva etapa». Ella, una mujer fuerte, con una mirada que antes había atravesado tormentas, sintió cómo se apagaba poco a poco ese fuego interior. Pero lo que su jefe no sabía era que Clara conservaba un secreto que no solo podía cambiar su destino, sino el de toda la empresa. Y ese secreto, guardado en silencio durante años, estaba a punto de salir a la luz en el momento menos esperado. Cuando la cortaron sin previo aviso, quisieron hacerle creer que todo había terminado, que el lugar donde había construido su carrera ya no tenía espacio para una mujer mayor. Pero Clara, lejos de hundirse, decidió que aquella injusticia iba a ser el combustible que necesitaba. Porque detrás de esa fachada corporativa y esas palabras hirientes, ella sabía cosas que nadie más sabía. Información que podía revertir el rumbo de la compañía, que de ser revelada, pondría a todos contra las cuerdas, empezando por aquellos que la humillaron. Nunca fue solo una trabajadora más. Siempre fue la guardiana secreta de algo valioso, un dato, una fórmula, un proyecto oculto que había desarrollado en silencio y cuyos frutos estaban por explotarse. Y ese conocimiento, atrapado en la sombra,
Era su carta más fuerte, pero no se trataba solo de información técnica, sino de algo mucho más humano, de una conexión auténtica con la historia de la empresa y sus valores. Clara había visto cómo, por acelerar cambios y dejar de lado a quienes habían sido pilares, estaban transformando la empresa en algo que ni ella reconocía. Más fría, más calculadora, menos genuina. Y en una reunión improvisada convocada por su ex jefe para cerrar capítulos, ignoraba que Clara tenía preparada una revelación que trastocaría todos los planes. La sala de juntas, que fue testigo de su despido, se convertiría en el escenario donde su verdad rompería el silencio, dejando a todos cuestionando quién era realmente la indispensable en esa sala. Mientras sus antiguos compañeros miraban con mezcla de sorpresa y desconcierto, Clara empezó a hablar. No con rencor, sino con una fuerza que venía de años, de saber, de observar y de callar. Contó aquello que ningún informe oficial recogía. Como ella, en secreto, había creado un sistema de análisis que podía evitar una crisis inminente que las nuevas políticas ignoraban. Cómo conocía los riesgos que estaban asumiendo y las consecuencias devastadoras que podrían tener, pero nadie quería escuchar porque para ellos su voz ya no tenía peso. En ese instante la atmósfera cambió. No era la vieja que no encajaba, sino la única voz con la experiencia y la información necesaria para salvarles. ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque Clara necesitaba el momento perfecto y esa reunión era su oportunidad. Las palabras de Clara sirvieron para abrir puertas cerradas por años, pero también despertaron inquietudes difíciles. ¿Por qué se había guardado todo ese tiempo? ¿Qué la había detenido? ¿Y qué cambiaría ahora? La tensión creció mientras los directivos intercambiaban miradas nerviosas. Y en medio de esa confusión, Clara no solo dejó claro que merecía su lugar, sino que señalaba un camino invisible hacia la verdadera supervivencia de la empresa. Quizás la edad no era sino un número, pero la sabiduría, esa sí que era invaluable y estaba presente en cada palabra que ella pronunciaba. No fue solo un momento de reivindicación, sino un punto de inflexión para todos. Porque esa reunión no solo cambió la percepción sobre Clara, sino sobre lo que significa el valor real dentro de un equipo. Y aunque no todos lo admitieron en voz alta, esa revelación dejó una marca indeleble. Clara no solo recuperó el respeto perdido, sino que dejó un aviso a quienes creían que podían desechar talento simplemente por una fecha en la identificación. La historia estaba lejos de terminar, y cada persona en aquella sala sabía que un secreto, cuando se protege demasiado tiempo, puede ser el arma más poderosa del mundo. Y así, con una mezcla de asombro y nervios, los ojos de todos permanecieron fijamente en Clara mientras terminaba su relato. Pero ella miraba más allá, viendo el futuro posible, marcado no solo por temor al cambio, sino por la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Qué decisiones tomarían ahora? ¿Serían capaces de escuchar de verdad? ¿O, como tantos antes, volverían a intentar borrar su voz? Lo que pasó enseguida no solo definiría su destino, sino el rumbo de toda la empresa. Y aunque el presente parecía incierto, la verdad que salió de esa boca se convertía en una llama que nadie podría apagar. Clara ya no era solo la despedida injusta o la trabajadora mayor señalada. Era el símbolo viviente de que el valor va mucho más allá de la edad y que a veces el silencio guarda las verdades más poderosas. ¿Imaginas que te despiden no por lo que haces, sino solo por la edad que tienes? Eso le pasó a Marta, una mujer de 60 años con más de 3 décadas de historia en la empresa. Sin previo aviso, su jefe la humilló frente a todos, le dijo que ya no encajaba en la visión moderna y la dejó fuera sin oportunidad de defensa. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera su arrogante jefe, era que Marta guardaba un secreto que podía cambiarlo todo en una sola reunión. Cómo alguien que parece derrotada puede convertirse en la pieza clave que hará temblar los cimientos de un imperio.
Marta siempre había sido una figura sólida, discreta pero imprescindible. La persona que, sin demasiados reflectores, había mantenido funcionando la maquinaria interna de la compañía desde sus oficinas apartadas. Pero con la llegada de un nuevo director, la dinámica cambió. La juventud y la velocidad parecían ser las únicas cualidades que importaban. Un día, con una frialdad que dolía más que cualquier golpe físico, le dijeron que su edad era un problema. Ella no protestó. Solo aguantó esa humillación terrible. Sin embargo, su mente no dejó de trabajar. Aquella despedida no era el final. Era la chispa para algo mucho más grande. El día después de su despido, Marta volvió a la oficina solo para recoger sus cosas. Al cruzar esos pasillos, donde había puesto su vida durante 30 años, se sentía invisible, como si no hubiera sido nada para la empresa. Pero mientras lo hacía, recordó un detalle crucial, un pequeño cambio que nadie había visto, un error en la programación de un nuevo software que la alta dirección estaba a punto de implementar. Para cualquiera, quizás solo un detalle técnico menor, pero para ella, que conocía cada engranaje de esa maquinaria, era una falla catastrófica que podía poner en jaque la supervivencia misma de la empresa. ¿Y si nadie lo detectaba a tiempo? ¿Y si la tormenta estaba a punto de estallar? Marta no estaba dispuesta a ser olvidada ni a callar. Cuando un correo urgente llegó solo horas después, convocando a una reunión de emergencia con toda la directiva, ella supo que era su momento. Nadie imaginaría que la exempleada despedida por cuestión de edad sería la que sostenía las llaves para salvarlos a todos. Se presentó sin invitación, con paso firme y mirada firme, mientras en la sala se preguntaban quién era esa mujer que entraba sin permiso. En ese instante, nadie supo qué esperar. ¿Era la loca que había sido apartada injustamente? ¿O alguien mucho más poderosa de lo que aparentaba? Frente a un auditorio lleno de caras desconcertadas y miradas de reproche disfrazadas de sorpresa, Marta habló. Comenzó suave, como quien susurra verdades incómodas, pero pronto su voz ganó fuerza, cada palabra afilada como un bisturí. Explicó el error, detalló cómo ese pequeño problema podía convertirse en un desastre financiero, en pérdida de clientes y, en último término, en la caída de todo lo que ellos habían construido. Cada dato, cada reflexión, cada prueba que mostraba elevaba la tensión en la sala. Aquellos mismos ejecutivos que la habían despedido miraban ahora con creciente incredulidad. ¿Cómo era posible que una persona obsoleta supiera algo que ellos no? Pero aquí no acaba la historia. La admisión de Marta abrió un abanico de preguntas. ¿Por qué la habían despedido justo cuando ella tenía la solución? ¿Qué oscuros intereses había detrás de todo esto? La tensión se hizo insoportable. El nuevo director, el hombre que con tanta frialdad la había excluido, intentó desacreditarla. Le lanzó dudas, insinuaciones, hasta una amenaza velada. Pero Marta no se inmutó, porque había guardado para ese instante algo más, una carta bajo la manga que ninguno esperaba. Sacó de su bolso un archivo con registros internos, conversaciones y evidencias de que ciertas decisiones habían sido tomadas no por incompetencia, sino por intereses ocultos, poniendo en riesgo a toda la compañía para beneficio personal. La sala se transformó en un campo de batalla verbal, donde Marta pasó de víctima a protagonista y de desconocida a la posible salvadora del futuro de la empresa. La gente comenzó a mirar con otros ojos a esa mujer a la que llamaron vieja. Algunos empezaron a preguntarse cuánto talento habían dejado escapar, cuántas oportunidades habían perdido solo por prejuicios absurda y cruelmente ligados a la edad. Su revelación no solo impactó en la reunión, sino que comenzó una ola de reflexión interna en todos los presentes. ¿Qué más habían invisibilizado? ¿Cuántas veces habían castigado sin razón a quienes aportaban más que solo juventud? La tensión subió a límites inimaginables cuando Marta terminó su discurso. Nadie habló al principio. Después, el silencio se rompió con murmullos confusos y miradas nerviosas. Pero en el fondo algo había cambiado.
No era solo una mujer que había sido despedida injustamente. Era alguien que había recordado a todos que el verdadero valor no está en la edad ni en las apariencias, sino en lo que sabes, en cómo usas ese conocimiento y en la valentía para enfrentar el sistema cuando se equivoca. Esa reunión inesperada no solo cambió la suerte de Marta, sino que abrió la puerta a una revolución silenciosa que pocos veían venir. Marta se retiró con dignidad, con la certeza de que su historia apenas comenzaba, porque en el mundo que parecía correr hacia adelante sin mirar atrás, ella había demostrado que el poder de la experiencia puede ser el arma más letal del cambio. Y mientras el jefe que la humilló intentaba recomponer su imagen, en un rincón de la empresa, cientos de empleados que la habían ignorado empezaban a preguntarse ¿qué secretos ocultaba cada uno de ellos que merecían ser escuchados? Marta, con un simple gesto, había abierto una caja de Pandora que nadie sabía si podrían cerrar. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a revelar si te dieran la oportunidad? La historia de Marta no termina aquí. Apenas comienza. La puerta se cerró tras ella con un portazo seco que parecía retumbar en todo el pasillo. Clara sintió cómo la mirada de todos sus compañeros se clavaba en su espalda, pero no hubo un solo gesto de apoyo, ni un saludo, ni siquiera una mueca de sorpresa. Solo silencio. La palabra mayor resonaba en su cabeza una y otra vez, como un eco insoportable que la humillaba más que la propia noticia. Hay que ser realistas, Clara. Tu tiempo ya pasó, le había dicho su jefe, sin esconder la condescendencia en la voz. Tenía 60 años, pero años de experiencia que ningún joven en la oficina podría igualar. Lo podía sentir, la injusticia le mordía el alma. Nunca esperó aquel trato. Había entregado más de 3 décadas a la empresa, había visto crecer proyectos, personas, clientes, y sin embargo, para ellos solo era un estorbo. La frase «mejor es dar paso a los jóvenes» sonó a despedida y a sentencia. Pero Clara no se iba sin dejar algo claro, porque ella sabía algo que ellos jamás imaginaron, un secreto que guardaba con la misma discreción con la que había pasado días y noches en la empresa, sin recibir jamás un gracias. Un secreto que no solo pondría en jaque al jefe que la había humillado, sino también a la dirección entera. Pasaron los días y la vida siguió, aunque para Clara nada volvió a ser igual. Entre las sombras de la despedida, tejió en su mente un plan audaz. Sabía que no podía enfrentarlos de frente, bajo su lógica y sus reglas. Pero también sabía que ellos cometieron un error fatal. Subestimarla, pensar que la edad era sinónimo de decadencia y olvidar que la sabiduría no se pierde con el paso del tiempo, sino que se afina. Su decisión quedó clara. Asistiría a la reunión semanal de directivos a la que en principio no estaba invitada, y allí haría su aparición inesperada. La reunión iba a ser su escenario, el lugar donde finalmente Clara expondría su verdad. El momento donde ella demostraría que, por más que quisieran borrarla, seguía siendo una pieza clave dentro de la empresa. Pero no solo eso. Tenía algo que cambiaría la percepción de todos, un giro que nadie vio venir. Ella ya no era la víctima. Estaba a punto de convertirse en la protagonista que dejaría a todos con la boca abierta, olvidándose para siempre de las palabras crueles y del último día en la oficina. El día de la reunión llegó con una tensión extraña en el ambiente. Clara se dirigió a la sala con paso firme, sin levantar la voz, sin pedir permiso. La sorpresa en los rostros fue inmediata. La mujer a la que habían ignorado y despedido estaba allí, pidiendo la palabra. Su jefe frunció el ceño, desconcertado, mientras intentaba entender cómo había entrado. Con calma, Clara abrió su carpeta, sacó unos papeles y comenzó a hablar. Su voz era segura, fuerte, llena de la autoridad que había ido acumulando durante décadas. Desplegó frente a ellos un documento que detallaba un proyecto secreto,
Una propuesta que había estado trabajando en silencio durante meses y que, por su conocimiento interno y su visión estratégica, solo ella podía haber concebido. La información que reveló era crucial, evidencia de irregularidades financieras, decisiones arriesgadas y estrategias fallidas que ponían en riesgo a toda la empresa. Con cada palabra la tensión en la sala crecía. No había escapatoria ni justificación para ignorar lo que estaba diciendo. Entonces ocurrió algo inesperado. La mirada de ese mismo jefe que la despidió comenzó a temblar, no por miedo, sino por la realización de que había perdido la batalla antes incluso de que la historia comenzara. Clara no solo había demostrado que su edad no era un problema, sino que tenía en sus manos la llave para salvar la empresa que tanto amó, y que a ellos les estaban llevando directo al desastre. Nadie pudo romper el silencio que siguió a su revelación. Fue ella quien volvió a hablar, esta vez para pedir no solo que reconsideraran su despido, sino que abrieran los ojos ante la riqueza que tienen en las personas que, como ella, llevan años apostando y creyendo en el crecimiento a largo plazo. En la experiencia como un valor que va más allá de los años en la tarjeta de presentación. Al final de esa reunión, Clara no solo recuperó su lugar, cambió para siempre la forma en que aquel equipo miraba el tiempo, la madurez y el poder del conocimiento. Pero la historia de Clara no termina ahí, más bien apenas comienza. Porque en la vida, a veces, los golpes más duros solo abren camino a las victorias más inesperadas. Y en ese instante, su mirada revelaba que aún tenía mucho más por contar, que el verdadero secreto apenas veía la luz y que esta vez ninguno podría ignorarla de nuevo. La noticia cayó como un balde de agua fría en medio del silencio opresivo de la oficina. «No puedes seguir aquí», le dijo su jefe con una frialdad que helaba el aire. «Tu edad ya no encaja con la energía ni la visión que necesitamos». 60 años, pensó ella. 60 y la acusaban de algo absurdo, ser demasiada para un mundo que corre hacia adelante sin mirar atrás. La humillación fue pública, una sentencia sin defensa, pronunciada frente a compañeros que apenas ocultaban su incomodidad. La despedida fue un despliegue de arrogancia mal disimulada, un acto que debilitaría a cualquiera menos a ella. Pero algo en su mirada no se quebró. Había algo más, siempre lo había habido. No era solo una trabajadora más, era la guardiana silenciosa de un secreto que podría volcarlo todo. Y ella lo sabía. La puerta se cerró tras ella con un portazo seco, pero dentro de su mente comenzaba una nueva etapa, una que nadie anticipaba. Mientras los días pasaban, ella se sumergió en ese enigma que la empresa llevaba años ocultando. Un código escondido en documentos olvidados, una anomalía en los balances, un patrón que solo alguien con su experiencia podría detectar. No era casualidad que ahora, cuando el viento soplaba en contra, la única solución estuviera en sus manos. Pero ¿quién la escucharía? ¿Quién creerá que una mujer de 60 años aún tiene cartas bajo la manga? Justo entonces llegó el correo inesperado. Convocaban a una reunión urgente para discutir una anomalía detectada en el sistema financiero. Y ella estuvo allí, en la sala reservada para los pesos pesados, invisible para muchos, pero prestando atención a cada palabra, con minutos contados y la presión apretando su pecho como una mano invisible. Su mente trabajaba rápida. Había preparado algo. Una revelación que no solo limpiaría su nombre, sino que haría temblar los cimientos de esa empresa. Cuando el jefe comenzó a hablar, con ese aire de superioridad que ahora ella ya conocía perfectamente, la sala vibraba entre el miedo y la expectativa. Nadie esperaba que la pieza clave para resolver el problema fuera precisamente ella, la misma que habían descartado sin pestañear. Y cuando tomó la palabra, todos sintieron un cambio en el ambiente, una corriente eléctrica que se expandía al ritmo de sus frases cortas, sus datos concretos y la seguridad de quien conoce su valor. Fue una bomba silenciosa, una señal clara. No había medido cuánto subestimaban a alguien que vivía y respiraba la historia y los secretos de esa empresa.
Los datos comenzaron a ajustarse, los errores a aclararse y una verdad demoledora salió a la luz. No se trataba solo de un problema financiero. Era una conspiración interna, un juego sucio que buscaba proteger a unos pocos a costa de muchos. Y allí estaba ella, la pieza que nadie esperaba. En lugar de una dama mayor sin futuro, se reveló como la estratega que había anticipado lo que todos habían ignorado. La tensión en la sala creció con cada palabra, con cada descubrimiento que ella desplegaba, como cartas que volteaba en una partida inesperada. No hubo lugar para dudas ni para ignorancia, y cuando la reunión terminó, con miradas que ya no podían negarle su respeto, ella volvió a su lugar. Esa vez no como una despedida, sino como un aviso. Todavía quedaba mucho que ver, mucho que cambiar y, sobre todo, mucho que luchar. Su edad no era un lastre, sino una armadura forjada en años de experiencia, determinación y la certeza de que nadie puede apagar la voz de quien sabe lo que vale. La empresa no lo vería venir, pero ella estaba lista, decidida, imparable. Y esta historia apenas comenzaba. Ella nunca imaginó que un día la miraría su jefe con esos ojos fríos, cargados de desprecio, y pronunciaría palabras que le dolerían más que cualquier crítica. Eres demasiado mayor para seguir aquí. Claudia, con sus 60 años cumplidos, había dedicado más de 30 al crecimiento de esa empresa. Era más que una empleada. Era un pilar, una memoria viva, un correo ambulante del pasado y del presente. Pero en un giro inesperado, recibió una llamada para ir a la oficina del director general, donde la esperaba la frialdad de un despido disfrazado de preocupación por el futuro de la compañía. En ese momento, el mundo de Claudia se tambaleó, no por no haber visto venir la sombra del menosprecio, sino por la manera tan humillante en que la descartaron. Tu edad no encaja con los nuevos proyectos. Necesitamos jóvenes con energía, nuevos enfoques, le dijeron, mientras ella escuchaba incrédula como cada palabra desenterraba años de dedicación y esfuerzo. Pero lo que ellos ignoraban, y lo que Claudia guardaba con celo, era un secreto. Un conocimiento dentro de la empresa que, si salía a la luz, pondría todo patas arriba. La resistencia no tenía sentido. Su carta de despido llegó rápido, junto con un paquete de indemnización que mal cubría su ira. Fuera de la oficina, en el frío pasillo iluminado solo por luces fluorescentes, Claudia sintió como la vergüenza le quemaba la piel. No era solo un empleo perdido. Era como si alguien hubiera roto un contrato invisible, respeto a su experiencia, reconocimiento a su valor. Pero esa misma tarde, mientras recogía sus pertenencias, algo en su interior comenzó a hervir. No iba a quedarse callada. La revelación que guardaba estaba oculta tras años de observación, paciencia y recopilación discreta de información. Claudia sabía algo que ni el director, ni sus jefes intermedios, ni los recién llegados del área de innovación conocían. Sabía que la próxima presentación trimestral no solo era vital para la empresa, sino que también dependía de un sistema que ella había ayudado a diseñar en sus inicios, un sistema que ahora estaba a punto de fallar catastróficamente. Una vulnerabilidad que podría volverse pública, desmoronando la reputación de la compañía y poniendo en riesgo contratos millonarios. Por eso, cuando llegó la convocatoria para una reunión urgente al día siguiente, convocada por el propio director, Claudia intuyó que algo grande estaba pasando. No por invitación directa, sino porque escuchó rumores, y con sus contactos dentro descubrió que la casi totalidad del equipo clave estaría allí. No era casualidad, esta era su oportunidad, y aunque no estaba en la lista oficial de asistentes, decidió presentarse. El derecho a defender lo que había construido pesaba más que cualquier protocolo. Al ingresar al salón de reuniones, un silencio pesado la recibió. Las miradas se clavaron en ella, algunas confundidas, otras frías, muchas incómodas. El director levantó la vista, visiblemente molesto de verla allí. Claudia, esta reunión es exclusiva para el equipo directivo. No entiendo qué haces aquí.
Ella, sin vacilar, respondió con calma, pero con una fuerza que nadie esperaba. Vengo porque ustedes están a punto de cometer un error irreparable. Y lo saben, por eso me necesitan, aunque no quieran admitirlo. El aire se tensó. La tensión subió como una ola que amenaza con romperse en cualquier segundo. El director intentó cortar la conversación, pero había algo en la serenidad de Claudia, en esa mirada distante y segura que paralizaba cualquier intento de desplazarla. ¿De qué estás hablando? Preguntó, intentando mantener la calma, pero con un hilo de ansiedad delatando su voz. Claudia entonces sacó un pendrive de su bolso, un pequeño objeto cargado de simbolismo y poder. Esto es todo lo que necesitan para evitar un desastre. Se trata del sistema central que controla gran parte de sus operaciones. Muchos lo dan por actualizado, pero conocen sus puntos débiles solo unos pocos. Y esos somos nosotros, los que llevamos años aquí, los que hemos visto lo que otros no han querido ver. Ella fue desgranando una verdad que nadie esperaba. Señaló fechas, versiones, errores técnicos que habían sido corregidos a medias, decisiones ignoradas por una generación ávida de nuevas tecnologías sin entender el legado que mantenía todo funcionando. Las pantallas mostraban documentos, correos electrónicos olvidados, informes internos que ella había conservado como una memoria secreta de la empresa. Cada revelación abriéndose paso entre las caras de incredulidad, tristeza y hasta miedo. Pero entonces llegó el momento crucial. El director miró el pendrive, luego a la sala llena de ejecutivos, sus rostros tensos, conscientes de que sus planes podrían venirse abajo esa misma noche. ¿Por qué nos dices esto ahora, Claudia? ¿Por qué nos ocultaste esta información hasta perder tu trabajo? Ella respiró profundo y con un tono que parecía fundirse entre el orgullo y la decepción, confesó: porque ningún proyecto, por brillante que sea, puede sostenerse sin conocer el terreno que pisas. Porque muchas veces nueva energía implica pisotear a quienes hemos construido el camino. Y porque ustedes estaban tan enfocados en lo nuevo que olvidaron lo que nunca debía cambiar. Las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Qué podemos hacer para reparar esto? ¿Es posible corregir antes del lanzamiento? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Claudia respondió con la certeza que le había dado la experiencia. Con mi ayuda, aún hay tiempo. Pero el reloj no perdona. El vídeo de la reunión circuló luego por toda la empresa, mostrando no a la mujer mayor despedida, sino a la voz que había salvado el futuro de todos ellos. Al día siguiente, su despido fue reconsiderado. Pero no solo eso, sino que la invitaron a liderar un equipo para revisar y actualizar todos los sistemas antiguos, combinando la sabiduría de la experiencia con el ímpetu de la juventud. El cambio no se centró solo en un puesto recuperado, sino en una lección vital para todos. La historia de Claudia se convirtió en un recordatorio de que la edad no es un defecto, sino una fortaleza, que el respeto es la base de cualquier progreso y que las apariencias pueden ser engañosas. Y mientras ella caminaba hacia esa nueva etapa, supo que lo más importante no era demostrar que tenía razón, sino que nunca perdió su propia voz. Al final, la empresa no solo había salvado su reputación, sino que también ganó algo mucho más valioso: la humildad de aprender a valorar todas las edades y experiencias que forman la columna vertebral de cualquier proyecto duradero. Porque a veces, lo que parece un final injusto es solo el inicio de una revelación que nadie vio venir. Y en esa revelación, Claudia reescribió su propio destino. Nunca imaginó que el día que empezó, como cualquier otro, terminaría cambiando su vida para siempre. Clara tenía 60 años, una experiencia que parecía más un peso para la empresa que un tesoro invaluable. Y ese día, frente a su jefe y sus compañeros, la humillaron sin importar años de dedicación. La despidieron por ser mayor, por no encajar en un molde que ya nadie cuestiona. Pero ella no iba a quedarse callada, porque debajo de esa sonrisa que creyeron frágil,
Clara guardaba un secreto que ninguno de ellos podía imaginar. Un secreto que estaba a punto de sacar a la luz en la reunión más inesperada y que cambiaría el juego para siempre. Todo comenzó en la oficina, un espacio gris y frío donde las risas se habían esfumado y la tensión era palpable. Clara entró aquella mañana con la misma rutina de siempre, pero con una levedad extraña, como si intuyera lo que vendría. Su jefe Rodrigo no perdió ni un segundo en sacarla de su zona de comodidad. «Clara, necesito que hablemos en mi despacho», dijo, sin mirar siquiera sus ojos. Esa voz, antes aliada, sonó ahora como un veredicto. Ella sabía lo que venía. Todos decían que estaba pasada de moda, que ya no daban los números, que el ritmo de la empresa demandaba sangre nueva. Pero Clara sabía que no era solo eso. Había algo que ellos ignoraban, algo que iba más allá de los años y las cifras. En la reunión, las palabras de Rodrigo cayeron como un jarro de agua fría. «Tu rendimiento ha decaído», empezó, con un tono que pretendía ser firme, pero sonaba a excusa barata. «La empresa necesita gente que entienda las nuevas tecnologías, que sea dinámica. Tu edad no ayuda en un ambiente tan competitivo». Eso dolió más que cualquier número o informe. Las miradas de sus compañeros la atravesaron con una mezcla de lástima y desconcierto, y ella, en silencio, sintió cómo la injusticia le quemaba en el pecho. Pero no iba a dejar que esta escena fuera la última palabra. Cuando le entregaron la carta de despido, todos pensaron que ya todo había terminado para Clara. Se marchó sin muchas palabras, dejando tras de sí un eco de resentimiento y preguntas sin resolver. Pero en su mente, un plan comenzaba a tomar forma. Durante años, había trabajado en esa compañía no solo como empleada, sino como una guardiana de secretos que nadie más veía. Ella había descubierto una pequeña anomalía en el sistema financiero que para cualquiera pasaba desapercibida. Una irregularidad que, si se continuaba ignorando, podría costarle millones a la empresa. Pero no solo eso. Clara había guardado cada detalle con la paciencia de quien sabe cuándo es momento de actuar. Pasaron los días y la empresa siguió su rumbo ajeno a lo que estaba por ocurrir. Rodrigo, confiado en que había cerrado un capítulo incómodo, continuaba con su discurso de renovación y modernización. Sin embargo, una reunión inesperada convocó a todos los empleados a un salón amplio, con la promesa de tratar un asunto urgente. Nadie sabía que esa cita cambiaría para siempre la percepción sobre Clara y su verdadero valor. En ese momento, ella apareció con un aire tranquilo, firme, dejando en suspenso la hipocresía de quienes la habían eliminado con tanta frialdad. Sin mediar palabra, Clara tomó el control de la reunión. Sacó entre sus papeles una carpeta que dejó encima de la mesa como una bomba a punto de estallar. «Antes de que sigamos hablando de personas y edades, necesito mostrarles algo», dijo con voz clara, segura. Uno a uno, fue desenredando la madeja de números ocultos, transacciones irregulares y decisiones turbias que habían pasado desapercibidas bajo la mirada de quienes creían tener el control absoluto. Rodrigo no pudo ocultar su sorpresa. Sus ojos se abrieron como platos. La reunión, que prometía ser una excusa para justificar despidos y recortes, se convirtió en el escenario donde Clara demostró quién era realmente. Cada diapositiva que mostraba, cada documento que revelaba, levantaba un muro entre la mentira y la verdad. Sus compañeros guardaban silencio, algunos incrédulos, otros admirados. Lo que parecía un acto de rebelión, pronto se transformó en una demostración de sabiduría, experiencia y el poder que viene del conocimiento profundo, a pesar de ser obviado. Clara, que había sido ignorada y menospreciada, ahora sostenía en sus manos la llave que podía salvar la empresa de un desastre inminente. Una llave que solo alguien con su tiempo en la compañía podía tener. La tensión en el ambiente era palpable, pero no fue Rodrigo quien rompió el silencio. Fue Clara quien, con una mirada firme y despierta,
los desafió a repensar sus prejuicios. La edad no es una limitación. Es la historia, la experiencia, esa que a veces no se ve, pero que sostiene todo. Hoy no estoy aquí para pedir una segunda oportunidad, sino para mostrar que lo que parece un final puede ser el principio de una nueva historia. Y con esas palabras dejó la pregunta flotando en el aire. Estaban listos para valorar lo que ya tenían antes de buscar algo que quizá no encontrarían. Así terminó aquella reunión, con un impacto que nadie esperaba. Clara no solo demostró su relevancia, sino que también expuso una verdad incómoda para todos. El mundo corporativo no siempre está preparado para reconocer el valor real de la experiencia, ni para admitir la ceguera que puede causar la prisa. Pero esa tarde, Clara les enseñó que hay secretos que solo se revelan con tiempo, paciencia y un poco de coraje, porque a veces, para cambiarlo todo, basta con no rendirse. Y su historia apenas comenzaba a abrirse camino. Quedan muchas preguntas por resolver. ¿Qué pasará con la empresa? ¿Cómo reaccionará Rodrigo? Y sobre todo, ¿qué camino elegirá Clara después de haber demostrado que su mayor fortaleza estaba justo en eso que nadie quiso valorar? Pero una cosa queda clara. Esa mujer de 60 años, que parecía invisible, acababa de brillar con una luz que nadie podría apagar. ¿Te imaginas qué más secretos guarda? La historia de Clara es un recordatorio poderoso y una invitación a mirar más allá de las apariencias, porque nunca sabes cuándo alguien está a punto de cambiarlo todo. Cuando Marta abrió la puerta de la sala de juntas aquella mañana, notó enseguida que algo estaba mal. El aire estaba tenso, demasiado tenso para un lunes cualquiera. Sus compañeros se movían incómodos, susurros ininteligibles flotaban en la sala, y en la mesa el gerente Carlos ya esperaba con una expresión rígida que le heló la sangre. Marta apenas tenía 60 años, pero en esos momentos se sentía más que nunca el blanco de un ataque invisible, un ataque que llevaba varias semanas incubándose. Sabía que su edad era el problema, aunque nadie lo decía en voz alta. «Eres mayor para este ritmo», le habían repetido una y otra vez en los pasillos. Hoy, sin embargo, había llegado la hora de ponerle nombre a esa lengua venenosa. «Necesitamos hablar de tu situación en la empresa, Marta», arrancó Carlos sin rodeos. La oficina quedó en silencio. Cada palabra pesaba como una losa. «Tu rendimiento ha bajado. Y honestamente, creemos que no estás en sintonía con las nuevas dinámicas del mercado. Creo que lo mejor es que busquemos nuevas oportunidades para ti fuera de la compañía». Marta sintió cómo su mundo se desmoronaba en segundos, y en su interior una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto empezó a arder como un fuego silencioso. ¿Por qué su experiencia, su lealtad y todo su esfuerzo valían tan poco ahora? La despedida fue un navajazo en el corazón, pero Marta no estaba dispuesta a quedarse callada. Aquel día recogió sus cosas con la cabeza alta, aunque el dolor trataba de doblegarla. Pero mientras cruzaba el pasillo, un pensamiento firme empezó a tomar forma. Ella tenía un as bajo la manga, un secreto que podría cambiarlo todo, algo que nadie en esa empresa sabía. Aún durante los años que trabajó allí, Marta había descubierto detalles que se escapaban a la vista de la mayoría. Pequeñas irregularidades, movimientos sospechosos en las finanzas, decisiones dudosas de la directiva que, si salían a la luz, podrían tumbar la propia estructura de la compañía. Tenía en su poder documentos, correos, pruebas que había guardado como un tesoro esperando el momento justo, el momento que parecía haber llegado más temprano de lo que imaginaba. Unos días después del despido, llegó una invitación inesperada. Una reunión extraordinaria, convocada por el propio Carlos con todo el equipo directivo. Marta no estaba en la lista, obviamente, pero decidió presentarse igual. Nadie podía imaginar que la mujer que acababan de despedir tenía planeado darle la vuelta a la tortilla en menos de una hora. Al entrar en la sala, todos la miraron con sorpresa y algo de desdén. La palabra mayor
resonaba muda en el ambiente. Pero Marta mostró una calma y seguridad que desarmó a todos. «Quiero que escuchen esto», comenzó, y entonces desplegó en la mesa un dossier lleno de pruebas, documentos que revelaban los enredos que habían estado ocultos tras el velo de la normalidad. «Antes de que me juzguen solo por mi edad, deben ver esto». Poco a poco, ella fue hilando cada dato con precisión quirúrgica. Cada cifra, cada correo, cada movimiento extraño que había documentado en silencio durante años. Paulo, el jefe de finanzas, se puso pálido. Ana, la directora de recursos humanos, no supo dónde esconder la mirada. La sala se tornó un campo de batalla invisible, pero ahora Marta llevaba la ventaja. No era una mujer mayor y obsoleta, era la guardiana de la verdad. Todas las preguntas sobre su supuesta incapacidad para adaptarse se esfumaron en el aire. Ahora la duda era otra. ¿Cómo pudieron dejar que todo esto sucediera? Los rostros cambiaron de expresión, de superioridad despreciativa a preocupación, luego a miedo. Marta sabía que tenía la fuerza no por su juventud, sino por su sabiduría y paciencia. En ese instante, la mujer que había sido marginada recuperó su poder. Fue entonces cuando, con un movimiento preciso, envió copia de toda la documentación a la junta directiva y a un especialista externo independiente. Sin más explicaciones, se despidió con una sonrisa serena. La reunión terminó con caos y preguntas sin respuesta, pero nadie olvidaría esa sesión. La mujer que habían querido dejar atrás por mayor les mostró quién realmente era, la última defensa antes de una posible caída, y mientras cruzaba el pasillo por última vez, Marta no podía evitar pensar en la ironía. Aquellos que la habían humillado y despedido habían subestimado algo fundamental. El tiempo no solo había pasado por ella, también le había dejado un conocimiento que ningún número en una hoja de cálculo podría igualar. Ahora la empresa enfrentaba una tormenta que había ido gestando sin darse cuenta. Y ella, a sus 60 años, estaba lista para ser la voz que no podrían silenciar. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. La puerta de la sala de reuniones se cerró con un golpe seco, dejando en el aire un silencio cargado de expectativas y miradas esquivas. Nadie sabía qué pasaría ahora, ni siquiera Marta. La mujer de 60 años, que hacía apenas unas horas había escuchado las palabras más dolorosas que podía imaginar. Tu tiempo aquí terminó. La había despedido su propio jefe, un hombre mucho más joven, con una sonrisa fría y sin una pizca de piedad. La excusa oficial fue aquella vieja, injusta mentira, demasiado mayor para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero Marta guardaba algo que podría cambiarlo todo, algo que nadie esperaba y que ahora estaba a punto de salir a la luz, justo en esta reunión que los había convocado a todos. Desde fuera, Marta parecía una mujer común. Cabello canoso recogido en un moño, manos firmes, mirada serena pero profunda. Pero en su interior bullía la tormenta que siempre acompaña a quien ha sido humillada injustamente. Durante años, ella había sido el pilar de aquella empresa, la que conocía sus rincones más oscuros, sus secretos mejor guardados y sus frágiles cimientos ocultos detrás del brillo de los números y las presentaciones impecables. Nadie más, o al menos eso creía, tenía acceso a la información que ella almacenaba en su memoria y en un archivo digital secreto que solo ella sabía cómo abrir. La tensión aumentaba con cada mirada que recorría la sala. Los jóvenes empleados intercambiaban susurros nerviosos y los jefes evitaban cruzar sus ojos con los de Marta. La habían forzado a sentarse en el rincón, la última en la lista, como si fuera un recuerdo incómodo del pasado. Pero aquel día sería diferente. Marta no venía a pedir clemencia, venía a revelar la verdad. Cuando la luz del proyector se encendió, dio un pequeño suspiro, tomó aire y desplegó una carpeta con documentos que parecían insignificantes, pero que contenían las claves del desastre que se avecinaba para la empresa. Antes de irme, comenzó con voz firme pero mesurada, hay algo que todos ustedes deberían saber.
La sala quedó en silencio absoluto. Cada persona contuvo la respiración. ¿Qué podría una mujer que acababa de ser despedida tener que decirles que no supieran ya? La primera diapositiva mostró cifras, patrones y fechas. Nadie entendía al principio, pero Marta fue desgranando la información con paciencia de maestra vieja escuela. Análisis después de análisis demostró que, detrás de la fachada de éxito, se escondían maniobras financieras que amenazaban con hundir la empresa en el plazo de semanas. Algo que solo alguien con sus años y experiencia podía detectar, y que los jóvenes directivos habían ignorado o, peor aún, intentado ocultar. Los murmullos crecían. ¿Por qué nadie había visto esto? ¿Por qué no se había actuado antes? Un ejecutivo se levantó molesto, preguntando si aquello era alguna clase de venganza por su despido. Marta negó con la cabeza y lanzó una frase que hizo que la sala se quedara helada. Esto no es personal, es profesional, y es la verdad. Ustedes eligieron la juventud sobre la experiencia, pero ahora la juventud está perdida en la oscuridad de su ignorancia. Un punto de inflexión. La reunión había virado de ser un funeral para Marta a un juicio para sus jefes. Con cada dato que mostraba, con cada evidencia presentada, Marta se paraba más firme, invencible. Sus ojos brillaban con un fuego que pocos conocían. Los que se burlaron de ella en el pasado ya no podían esconder la preocupación. Habían subestimado a la mujer que, años atrás, había salvado la empresa de una crisis similar con su mismo instinto. Pero lo que nadie esperaba era el último as bajo la manga que Marta guardaba. Un archivo encriptado, una grabación que demostraba que las manos invisibles detrás de esas maniobras fraudulentas no eran otras que las de su propio jefe, el mismo que minutos antes la había humillado y despedido con desprecio. Una traición que se había disfrazado de modernización y cambio generacional. Al reproducir el archivo, el rostro del director se tornó pálido, la sala se quedó muda, y la tensión se transformó en un temporizador que marcaba los momentos finales, antes del estallido. Marta no necesitaba un trofeo ni reconocimiento. Su única misión ahora era salvar aquello que ella amaba, aunque tuviera que enfrentarse al peor de los fantasmas, el desprecio por su edad y la injusticia de un mundo que a menudo olvida el valor del tiempo y la experiencia. Y así, justo cuando todo parecía perdido, Marta demostró que la verdadera fuerza no está en la juventud, sino en la sabiduría que solo el tiempo puede dar. La pregunta que quedó flotando en la sala fue clara. ¿Quién es realmente mayor y quién es demasiado joven para entender el legado que tienen en sus manos? La respuesta, como sabíamos, estaba en los ojos de todos los presentes, porque la edad es solo un número. Lo que importa es lo que guardamos dentro y lo que estamos dispuestos a demostrar cuando nadie más cree en nosotros. Nada más cruzar la puerta de la oficina. Marta sintió que todas las miradas se clavaban en ella como si fuera una intrusa. Tenía 60 años y llevaba 2 décadas trabajando en la empresa, pero ese día su jefe, el señor Ramírez, no tuvo ni una palabra amable. «Marta, siéntate», le ordenó con tono frío y cortante. «Necesitamos hablar». Ella obedeció, sin saber siquiera qué la esperaba, y vio cómo su rostro se endurecía a cada segundo que pasaba. Respiró hondo y se armó de valor, pero entonces, sin rodeos, escuchó la frase que tanto temía. «Lo siento, pero ya no encajas. Estamos reduciendo personal y necesitamos gente más joven, con más energía para este ritmo. A tu edad es mejor que busques otros horizontes». Un golpe. La palabra mayor resonaba en su cabeza como una sentencia. Marta no dijo nada. Se levantó, recogió sus cosas y salió sin mirar atrás. Pero lo que su jefe no sabía, lo que nadie en esa sala entendía, era que Marta guardaba un secreto poderoso, un secreto que podía cambiar las reglas del juego para todos. Mientras caminaba por el pasillo rumbo a la salida,
Pensaba en la reunión inesperada que había escuchado por casualidad días atrás en la sala contigua. Hablaban de un plan para cambiar toda la estructura de la empresa y, más sorprendente aún, mencionaban nombres y números que solo alguien con años dentro podría conocer. Marta tenía acceso a datos que nadie más recordaba. ¿Y si ella era la llave para desentrañar ese misterio? Al llegar a casa, no quería frustrarse ni lamentarse. Prendió su vieja computadora y empezó a revisar archivos archivados que nadie más parecía haber tocado en años. Allí estaban los registros, los documentos que probaban irregularidades y quizás la oportunidad para hacer justicia. Pero sabía que para cambiar su suerte tendría que reunirse de nuevo con sus jefes y no como una víctima. Iba a necesitar valor y estrategia y, sobre todo, el momento adecuado para revelar lo que ella sabía. ¿Podría una mujer de 60 años, considerada obsoleta, desarmar a todo un equipo directivo? Esa pregunta la mantenía despierta. El día llegó antes de lo que imaginaba. La empresa convocó una reunión urgente y todos pensaban que sería para decisiones rutinarias. Marta supo que su momento había llegado. Entró en la sala con paso firme. Los ojos de sus antiguos compañeros se abrieron de par en par al verla allí. ¿Por qué insististe en venir?, la interrogó Ramírez con desprecio. Ella sonrió con tranquilidad y repitió una frase que haría eco en esa sala para siempre. Porque tengo algo que decir, y nadie más puede hacerlo. Lo que vino después cambió el curso de las cosas de una manera que nadie esperaba. Marta no era solo una trabajadora mayor, era la guardiana de la verdad, y su revelación sacudió los cimientos de la empresa. ¿Quieres saber qué dijo? ¿Qué secretos enterrados protegían a esta mujer injustamente despedida? Lo que parecía una despedida definitiva se convirtió en el comienzo de una batalla que nadie vio venir. Esa es la historia de Marta. Y créeme, apenas estamos rozando la superficie.